De los dinosaurios se sabe casi todo. Tamaño, forma, proporciones, casi todo excepto el color. ¿Crees que eran verdes o marrones como se suelen representar? ¿O tal vez tenían rayas blancas y negras como las cebras? ¿Tú de qué color te los imaginas? Pues me los imagino verdes. Verdes, tirando un poquito verde y marrón. En principio tendrían que ser o negros. Yo los veo un color tierra. O marrones. Básicamente porque en cualquier película que hemos visto, Jurassic Park, Por lo que he podido ver en los dibujos. siempre salen de color verde, igual de color naranja, marrón. Depende de la especie de dinosaurio. Yo creo que han buscado los colores más básicos que se les han ocurrido. Claro, como no los podemos ver tal como eran. Con mis hijos jugamos y soñamos que, uy, a ver cuándo llegan los dinosaurios o cosas así, o cómo hacer para clonar un dinosaurio. No, mejor no clonarlos. No, yo los dejaría así como están. Por si acaso. Me parecen más divertidos. Es mala idea y lo hemos visto en las películas porque es mala idea. Que las películas son ficción, bueno, da igual. Uy, hoy en día me parece que no estamos preparados para eso. Estamos en el Museo de Ciencias Naturales, que mejor que el profesor Canudo, su director, para desvelarnos cuál podría ser el color de, al menos, alguna de las cientos de miles de especies que hubo de dinosaurios. Profesor, a ver, ese gran secreto, ¿cómo podrían ser? Bueno, el color es uno de esos grandes misterios en el mundo de los dinosaurios. Si esto me lo has preguntado hace un par de años, te hubiera dicho, no lo podemos saber. Los paleoartistas se lo van a tener que inventar. Pero hoy en día hemos descubierto que hay unas pequeñas partículas que algunos dinosaurios emplumados la tienen y nos dan el misterio del color. Nos dicen qué color tendría. ¿Qué color tendría? Bueno, pues habría de todo. Como las aves tropicales. ¿También? Esto es, los habría blancos y negros, los habría hasta que tendrían iriscencias, como alguno de nuestros pájaros. Colores infinitos, ¿eh? Eso es lo que nos están diciendo. Nos tenemos que olvidar del dinosaurio de color verde, marroncillo, que es de todas las películas, sino tenemos que verlo como algo vivo y con colores muy vivos, muy potentes. Podemos abrirnos a la imaginación, porque bueno, aquí tenemos presente uno de los dinosaurios. Este es el esqueleto real, del que no se puede saber qué color tenía. En concreto de este no. Bueno, vemos que tiene los huesos blancos y poco más. ¿Qué color tendría? Esto lo han reconstruido verde, marrón, pero la verdad el color de verdad podría tener topos, ¿quién sabe? O rayas como las cebras, no lo sabemos. O sea, sabemos gracias a unas microcápsulas que se han encontrado de las plumas de algunos dinosaurios, por tanto provenían de las aves. Claro, algunos dinosaurios emplumados sí que lo sabemos, pero los únicos, ya no sabemos nada más. Hay que dejar que los paleoartistas o nuestra propia imaginación nos lo imaginemos. Hombre, siempre tendremos que ponerle colores que sean reales, o que nos imaginemos que sean reales. Los reptiles, las lagartijas, si nos fijamos, hay de muchos colores, que no son solamente de colores uniformes. Pero a partir de ahí, un color real, lo que queramos. Se han encontrado algunos cromosomas fosilizados de helechos, de la pata de un caballo prehistórico. Es muy complicado encontrar cromosoma, ADN de los dinosaurios. Yo creo que en nuestro conocimiento actual, imposible. El ADN más antiguo que se ha encontrado es de hace 1 millón de años. Este señor que hay aquí, o señora, que tampoco lo sabemos, tiene 130 millones de años. Bueno, pues ese periodo de tiempo es tan grande que el ADN se destruye. Quizás pequeñas partículas de moléculas orgánicas, alguna cosita se pueda llegar a encontrar y con eso quizás reconstruir el ADN. Pero bueno, eso es, como decían estas redes, la frontera imposible, la frontera que aún no hemos llegado y que yo creo que no llegaremos. Desde el Museo de Ciencias Naturales lo que se han hecho es un concurso para que le demos rienda suelta a nuestra imaginación, sobre todo entre los estudiantes, y ellos imaginen de qué colores podrían ser. Claro, ¿Cuáles están siendo los resultados? Bueno, quisimos ponerle color a los dinosaurios aragoneses, ¿vale? Bajo esta idea lanzamos un concurso en que varios dinosaurios aragoneses, tastavinsaurios, arenisaurus y de la Parentia, pues lo pusimos en blanco y negro y dijimos, venga, ¿de qué color os imagináis que podrían ser? Con imaginación total, ¿eh? Dijimos, bueno, si queréis con topos, bueno, no sé si ganaréis, pero se puede poner con topos. Y la verdad que tuvimos un éxito enorme, porque la idea es que con ese diseño de colores, luego hacer una reconstrucción por parte de un paleoartista. Va a ser una paleoartista que nos lo va a hacer y ponerlo ya en el museo, esa reconstrucción. Es decir, hacer el ciclo. El premio era precisamente que ese diseño se ponga en el museo. Aún no lo tenemos, aún está en proceso de hacer, pero bueno, fue un éxito. Tuvimos casi 300 dibujos que se presentaron a esta idea. Bueno, pues ya sabemos que es muy difícil, pero no imposible,
tal vez algún día, dentro de mucho tiempo, se encuentre ADN oculto, helado, ¿no? Como el del mamut, que creo que se encontraba hace poco, ese ADN, se pueda crear incluso un Jurassic Park. Yo no sé si me gustaría, ¿eh? Yo creo casi prefiero que una parte de los dinosaurios queden en nuestra imaginación, que los hace un poco más fascinantes, ¿no? Hay una parte científica, pero también hay una parte de sensaciones y de imaginación que yo creo que no la vamos a perder. Muchísimas gracias, profesor. Diana. O sea, que estos diplodocus y eso eran de otro color al que nos acostumbran a ver. Ya, fíjate, qué cosas que nos engañan mucho.